Gloria a Dios. Dios les bendiga grandemente y poderosamente sus vidas. Le damos la bienvenida a cada amigo, a cada hermano, a este su programa de todos los días. Cristo viene ya. Padre maravilloso, Dios, soberano Rey, gracias te damos, Señor, una vez más por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy, Señor, tu misericordia se ha renovado. Gracias por tu fidelidad y por ese amor tan incondicional, Señor. En este día te pedimos perdón. Perdona nuestros pecados, nuestra maldad, Señor. Perdónanos, Padre. Reconocemos delante de tu presencia que hemos pecado. Señor, pido perdón por mi vida, mis acciones, mis pensamientos. Pido perdón por mi familia, Señor, cercana, lejana. Pido perdón por la iglesia, el cuerpo de Cristo, pastores, evangelistas, adoradores, misioneros, ujieres, líderes, Padre. Pido perdón por la humanidad, Señor. Padre, mira cómo ha aumentado la maldad, la perversidad, Dios, la inmoralidad, la delincuencia, Señor, la inseguridad, Padre. Señor, creación, hijos escogidos, nación, pueblo tuyo, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque te fallamos. Ten misericordia del que está en una clínica, Señor, debatiéndose entre la vida y la muerte. Ten misericordia, Señor, del que está esperando una muerte lenta y dolorosa, que le han diagnosticado y se enfrenta a un diagnóstico de cáncer, sida, leucemia, trombosis, parálisis, tuberculosis, que necesita un trasplante de órganos de corazón, riñones, hígado, páncreas. Señor, que se enfrenta a dolorosas quimioterapias, diálisis. Aquella mujer, madre que está dando a luz y está su lámpara, se apaga en tinieblas, Señor. Señor, ten misericordia, oh Dios. Escucha el clamor de un pueblo, Señor. Escucha el clamor de un pueblo, Padre, que gime delante de tu presencia. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo se pasee por cada clínica, por cada hospital, llevando sanidad, liberación, restauración, en el nombre de Jesucristo. Asimismo en cada cárcel, en cada correccional, en cada fundación, en los hogares, Señor, en los ancianatos, en las calles, aquellos que están en alcantarillas, debajo de los puentes, Dios. Restáuralos, Señor, libértalos, Señor, sánalos en el nombre de Jesucristo. Señor, que esta palabra que tú nos vas a dar transforme nuestros corazones, renueve el entendimiento, Señor. Que sea tu palabra la que transforme ese corazón endurecido, Señor. Que sea tu palabra la que convenza, que sea tu palabra la que reargulla, que sea tu palabra la que nos confronte, Señor, del pecado, del juicio, Señor. Que sea tu palabra la que sane. Ella refrigeria nuestros huesos, es sanidad, Señor. Es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Señor, que esta palabra toque y haga el efecto necesario lo que es enviada. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente sus vidas. Queremos compartir hoy una porción de la palabra en este hermoso día. Y es los enemigos o los enemigos del cristiano. Pero vamos a definir qué es un enemigo. Hay que aclarar que los hijos de Dios no tenemos enemigos. Que de pronto nos consideren, sí, porque no podemos manipular los sentimientos ni las emociones de las personas. Pero nosotros como hijos de Dios, como referencia del poder de Dios en la tierra de los vivientes, no podemos, no debemos tener enemigos. Pero un enemigo es una persona que fuerza que se opone a uno buscando dañar o contradecir. Eso es un enemigo. ¿Sabes que la Biblia no solo habla del enemigo humano, sino también de enemigos espirituales? Satanás y las fuerzas de las tinieblas. Y sabe que la enemistad puede surgir de la desobediencia a Dios o de la oposición a sus propósitos. Todo aquel que se opone a la voluntad de Dios, porque es que pensamos que tener un enemigo es una persona. No. Nosotros podemos hacernos enemigos de Dios y muchos no se han dado cuenta. Vamos a empezar con los enemigos de la carne o enemigos en personas, humanos. Y hemos aclarado que el enemigo no puede, no debe tener enemigos. El cristiano nunca
puede decir, tengo un enemigo. Jamás, porque no ha nacido de nuevo. No ha conocido a Dios, ni ha conocido el amor de Dios. Porque es que cuando nacemos de nuevo, reflejamos el amor de Dios en nuestras vidas. Con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. No tan solo que nos vean con la Biblia debajo del brazo, evangelizando en los cultos, en vigilia, sí. Pero es el corazón, es amar al prójimo, es amar al que te hace daño. Mateo capítulo 5, versículo 23 y 24. Leo la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dice, por tanto, escucha acá. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mire qué bonito este versículo. Cómo nos habla Dios. Acá no me dice si tú tienes algo contra tu hermano, hermana Patricia. Si tú tienes algo contra aquel que te hizo daño, contra aquel que te injurió, contra aquel que te levantó, contra aquel que se te interpuso para que hicieras la obra de Dios. No. Aquí me dices que si te acuerdas de que hay alguien que tiene algo contra ti, ve, búscalo. Si está en el momento, en el mismo lugar, búscalo, acércate y pídele perdón. Es que yo, ¿por qué tengo que pedirle perdón, hermana Patricia, si es que yo no le hice nada? Dice la palabra del Señor que nosotros ofendemos. De cualquier manera lo hacemos. Con intención, intencional o sin intención. Dándonos cuenta o sin darnos cuenta. Mire lo que dice Éxodo. La gloria sea para Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 22. Aquí cuidado. Es una palabra de sobremanera poderosa. Porque toda la escritura, toda es inspirada y revelada por Dios para nosotros. Y hay que saberla interpretar y hay que ponerla por obra en nuestras vidas. Dice, pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Mire qué palabra. Hay que tener cuidado. Hay que amar, hay que pasar por alto cualquier ofensa, horrenda, dura cosa. Siervos, es caer en la mano de un Dios vivo. Horrenda cosa es irnos en contra de Dios, en contra de su voluntad. Mejor le hubiera que no lo hubiera conocido, que no hubiera nacido siquiera. Enemigos espirituales, se nos olvida que este mundo no es, estamos en lo terrenal, sí, pero no vivimos bajo lo terrenal. Debemos movernos espiritualmente porque los ataques y las acechanzas todas son filtradas, o la mayor parte de ellas por el enemigo. Sea que el mundo nos atraiga, sea que nuestra propia concupiscencia, Él sabe cuál es nuestra debilidad. Él sabe por dónde le entra el agua al coco con nosotros. Es un decir, no lo busques en las escrituras. Entonces tenemos enemigos espirituales. Apocalipsis, capítulo 9. Dame un segundo. Gloria al Señor. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, dice las escrituras. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Escucha acá. Entonces nuestra lucha es espiritual. Es contra Satanás. La Biblia lo identifica como el principal enemigo de Dios y de la humanidad, o sea, de nosotros. También se habla de principados, de potestades. Se vino con la tercera parte de los ángeles del cielo. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tenemos que tener mucho cuidado como hijos de Dios. No ser títeres ni marionetas del diablo. Que no tome nuestros sentidos para manipularlos y ser instrumento para dañar a nuestros hermanos.
debemos de tener mucho cuidado, porque cuando yo ataco o me voy en contra de un hermano, de un hijo de Dios, simplemente no estoy buscando pleito ni tropel con él, es con el mismo Dios, porque es el mismo Espíritu y es el mismo Dios quien gobierna nuestras vidas. Enemigos internos se refiere a nuestra carne. Sí, esta que le gusta, que ahí hablaba nuestro pastor Humberto Naoy y decía esa concupiscencia, esos pequeñitos iones de imanes que nos atraen hacia el mundo. Hay que tener mucho cuidado y canalizar toda esa maldad y toda esa concupiscencia a través de reforzar en la oración. Se refiere a la carne, es decir, los deseos y pasiones que nos separan de Dios. ¿Qué te está separando de Dios? ¿Qué abismo hay entre Dios y tú? Y vamos a Gálatas, capítulo 5. Gloria al Señor. Gálatas capítulo 5, vamos a leerlo desde el versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Mire la recomendación, digámoslo así, que nos da el Señor a través de esta palabra. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Miren lo que dice el versículo 19, que es el que nos interesa aquí. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces miremos cómo el Señor nos habla sobre las obras de la carne. Contra esa es nuestra lucha. Adulterios, fornicaciones, lascivias, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Cosas que no se nos ven, pero que están en el corazón, a un punto de crearse una raíz de amargura en el corazón de los hijos de Dios. Porque es que esta palabra no es para el inconverso. Esta palabra que el Señor nos da para que entendamos como hijos de Dios contra qué nos estamos enfrentando, es para nosotros. Entonces vemos cuáles son esos deseos, esas pequeñas concupiscencias que son como esos imanes que atraen al mundo y a la perversidad. Cuarto, enemistades con Dios. Ser enemigo de Dios significa oponerse a su voluntad, desobedecer sus mandamientos o no someterse a su autoridad. Sabes que cuando yo le soy de tropiezo a un hermano, me estoy interponiendo con Dios. Que no nos pase como los amalecitas cuando se interpusieron en el camino del pueblo de Israel, el cual libertó el Señor de esclavitud de los egipcios, y él se interpuso. ¿No envió Dios a destruirlo? O sea, hay que tener mucho cuidado. Mateo capítulo 5, versículo 44. Aquí nos habla Jesús y nos da una recomendación. Él nos dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Escucha acá, porque es que es una palabra de poder, de que nosotros como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, debemos amar. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cuántos hemos sido perseguidos? Yo puedo levantar las dos manos. ¿Cuántos hemos sido aborrecidos? ¿A cuántos les han declarado en su cara que la odian, que lo odian, que lo desprecian? Yo puedo levantar las dos manos. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Debemos responder mal por mal?
Debemos contestarle y ponernos al mismo nivel del necio y decirle, no, yo también la odio. No es que el sentimiento es mutuo, no. Eso lo dejamos para el mundo. Cuando nos movíamos en el mundo, porque estuvimos en el mundo, hicimos cosas de las cuales nos avergonzamos hoy. Y ni siquiera por testimonio, porque lo pensamos para dar un testimonio de esa magnitud. Entonces, el diablo que busca destruir los hijos de Dios, el mundo que atrae a los creyentes a amarlo más que a Dios a través de las riquezas y placeres, la carne controlada por los deseos pecaminosos, se enfatiza la necesidad de vestirse con la armadura de Dios y resistir a estos enemigos para permanecer firmes en la fe. La Biblia nos advierte y nos hace una advertencia que en este caminar con el Señor, que en esta carrera, que en esta carrera cristiana hacia la salvación, tenemos esos tres enemigos que amenazan nuestra integridad espiritual y que unidos, porque ellos se unen, buscan la forma de destruirnos e impedir que terminemos esa carrera que nos es propuesta para salvación y vida eterna. Entonces vamos a iniciar. Hoy solamente vamos a tocar el tema de uno solo. Antes de iniciar, debemos tener muy en cuenta de ser enemigos de Dios, porque es bíblica. Esa palabra es bíblica y está en Santiago capítulo 4, versículo 4. Tenemos que meditar mucho en esta palabra, porque es que el Señor nos habla y nos dice, mediten, escudriñen, a ver qué hay en nosotros que pensamos que estamos haciendo lo agradable a Dios y que estamos yendo en contra de su voluntad. Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, escucha acá cómo nos llaman, oh almas adúlteras. Hermana Patricia, yo nunca he adulterado, la gloria sea para Dios, te felicito y no lo hagas, porque vienen consecuencias terribles. El adulterio es muerte, muerte física y muerte espiritual. Y para que una persona se levante de un adulterio físico, es duro con el Señor. Se puede con Dios, sí, porque Él perdona los pecados. Él tiene una misericordia y un amor tan grande que Él nos perdona. Pero cuando nos apartamos y le entregamos el corazón a Dios. Entonces, mire cómo nos llama, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una pregunta. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. En lo más pequeñito que yo anhele el mundo, en lo más pequeñito que yo desee el mundo, me constituyo automáticamente enemiga de Dios. No lo estoy inventando, no lo estoy acomodando, lo acabo de leer de las Escrituras. Vaya a Santiago, capítulo 4, versículo 4. Entonces vamos a iniciar por el tiempo con el primer enemigo al cual nos enfrentamos y debemos prepararnos, que es Satanás. Reconocemos que Satanás fue un querubín muy hermoso, desechado por Dios por su arrogancia, por su altivez y querer ser más que Dios en el reino de los cielos, en el reino celestial, por rebelarse contra Dios y contra su obra. El diablo es considerado el enemigo de Dios y enemigo de nosotros. Escucha acá, enemigo de nosotros. Y él busca siempre matar, destruirte. Él busca nuestro mal y tratará de destruirnos junto con la tercera parte de los ángeles caídos, organizados y especializados para destrucción y muerte, principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales en regiones celestes. Entonces debemos identificar que en cada batalla quien está detrás es Satanás y sus demonios. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ya reconocemos contra quién estamos peleando. Y la Biblia nos advierte a resistir y no dar lugar al diablo, abriendo puertas en nuestras vidas, cristiano, o dando autoridad para destrucción. ¿Sabes que nosotros podemos con nuestra boca darle autoridad al enemigo? Cuando tú dices, no soy capaz, no puedo, o cuando le dices al pecado, no puedo, y sucumbes,
le estás dando una autoridad al enemigo para que venga y te zarandee. Porque el Señor le advierte a Pedro y le dice, me ha pedido para zarandearte. Él no le dice, yo te voy a librar del zarandeo. Él le dice, yo voy a orar por ti para que no te falte la fe y puedas resistir. Asimismo, nosotros debemos cuidar y resguardarnos. Cerrar toda puerta de la concupiscencia de nuestros deseos, de la carne pecaminosa. Cerrarla, ¿es difícil? Sí, pregúntemelo a mí. Claro que es difícil. Pero el Señor dice que no nos sobrevendrá una prueba que no podamos resistir. Entonces, oración es la clave, es la llave, decía hoy nuestro pastor. Es la llave que nos ayuda a cerrar todas esas puertas. Entonces, ¿cuáles puertas y cuál autoridad? El pecado. El pecado genera automáticamente esta puerta o esa autoridad al enemigo. Efesios capítulo 4, versículo 27 nos dice, ni deis lugar al diablo. Nos enseña, nos instruye el Señor a través de esta palabra, cómo hacerle frente y salir triunfantes en esta batalla, porque es una batalla constante. Él no toma café, él nunca vacaciona. Satanás no se va de visita a visitar a sus parientes cercanos o lejanos, no hace siestas, no duerme, no descansa. Él está activo, mirando y planificando y perfeccionando hace milenios cada maquinación contra el cristiano, contra el Hijo de Dios. Santiago capítulo 4 versículo nos da una clave, versículo 7. ¿Cómo resistir al diablo? Dice las Escrituras, someteos pues a Dios y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Para poder resistirlo, debemos someternos a Dios. Y esta es la gran pregunta que debemos hacernos todos el día de hoy. ¿Estamos sometidos a Dios? ¿O sometidos a nuestra propia concupiscencia, a nuestros propios deseos, a nuestra sabia opinión, a nuestro parecer? Alineándolo a lo que el Señor demanda como hijos de Dios. Podemos engañarnos nosotros mismos, podemos engañar a los demás, pero recuerda que Dios jamás va a poder ser engañado, jamás. Entonces, someteos a Dios. ¿Cómo nos sometemos a Dios? Obedeciendo su palabra. Su palabra dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Eso es un acto de obediencia a Dios, haciendo su voluntad, no la nuestra, no acomodando la nuestra voluntad. Nunca podremos vencer al enemigo, a Satanás, que Jehová lo reprenda con nuestras propias fuerzas. Que aunque está derrotado por Jesús, sus estrategias, sus maquinaciones terminan destruyéndonos. Y no tan solo a nosotros, nuestros ministerios, nuestros hijos, destruyendo los hijos de Dios. Recordemos que Él es el padre de mentiras. Y Él peca desde el principio. Es decir, que por milenios viene maquinando destrucción. Él es hábil para engañar, para seducir y torcer las mismas escrituras, el evangelio, el cual Él conoce perfectamente. Y destruir el creyente, aquel que vive desapercibido, distraído, entretenido, es un blanco fácil de ataque y destrucción. ¿Cuál distracción, hermana Patricia? Los afanes de la vida, los que nosotros llamamos compromisos y obligaciones, las cuales debemos descansar y entregarlas al Señor, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él sabe lo que necesitamos en todo tiempo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 y 9 dice, sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, buscando a cuál cristiano devorar, destruir. Él anda alrededor de cada siervo de Dios, buscando la manera de cómo entrar y cómo destruirlo. Debemos revestirnos de toda la armadura de Dios. Es nuestra responsabilidad, es nuestro deber, es nuestra obligación de tomarla y vestirnos para salir triunfantes de todas las acechanzas del enemigo. Efesios capítulo 6 dice las Escrituras, versículo 10 y 11. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza,
no en mi fuerza, en la del Señor. Y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, para poder resistir todas sus acechanzas, toda su maldad, toda su perversidad, debemos vestirnos de la armadura de Dios. Si no nos vestimos con la armadura, no salgas a la batalla, porque te vuela en la cabeza. El enemigo te puede destruir. Romanos capítulo 13, versículo 12 dice que esta armadura es luz. Es luz. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos la armadura de la luz. Entonces la armadura es luz en camino tenebroso, en luz contra las tinieblas. Esta armadura es poderosa. Segunda de Corintios capítulo 10 versículo 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vamos terminando este estudio. Mañana damos la segunda parte. No se la pierda, conéctese para que veamos cómo el Señor nos habla y nos enseña a resistir toda acechanza del diablo, todo lazo del cazador. Tenemos también la cobertura de nuestro Dios, la cual es mayor que la del diablo. Está en primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Él ya lo venció y lo expuso ante todos para saber contra quién era la batalla. O sea, ya está vencido, pero debemos revestirnos porque Él no se siente derrotado. Él no es como el cristiano que dice, me caí, me quedo allí. No. Él pierde una batalla y otra batalla, pero Él sigue buscando ganar la guerra final, que es nuestra salvación. Para cada ángel caído, tenemos muchos ángeles de Dios a nuestro favor para que pelee por nosotros. Segunda de Reyes capítulo 6 versículo 16 dice, y Él le dijo, no tengáis miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aquí Eliseo le ora a Dios y le dice que le abra los ojos a Giezi para que él pueda ver, porque yo me imagino que Giezi estaba aterrorizado. Dicen, nos van a matar, nos van a destruir, porque no tenía la fe que tenía Eliseo. No la tenía. Y él le tocó orar al Señor y decirle, ábrele los ojos. Dile al Señor, Padre, ábreme los ojos esta noche. Ábreme los ojos este día. Ábreme los ojos para que yo pueda ver contra quién estoy batallando y pueda revestirme de toda tu armadura, que está en Efesios 6, capítulo 10 en adelante. Poder resistir al diablo en obediencia al Señor, en sometimiento a Dios y haciendo su voluntad, no la nuestra. Sácate el chip de hacer tu propia voluntad, porque estamos siendo como el pueblo de Amalek, de tropiezo para que el Señor haga la voluntad, la cual sabemos bíblicamente que es perfecta y es agradable, y que como buen padre, Él sí sabe de qué estamos necesitados en este día. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude a revestirnos de toda esta armadura y poder resistir sometiéndonos primeramente al Señor. No hay otra forma. Esto no es con tus fuerzas. Yo mis fuerzas las desfallecí hace muchos años y empecé a pedirle al Señor sus fuerzas para mantenernos firmes en este camino a la vida eterna. Vamos a orar. Padre maravilloso, Dios soberano Rey, gracias te damos, Señor, por esta palabra. Tu palabra es viva y es eficaz, Señor. Y te pido en el nombre de Jesucristo que sea tu palabra, Señor, la que confronte tu pueblo, la que guíe tu pueblo, la que prepare tu pueblo, la que capacite tu pueblo en este tiempo, Señor, donde el enemigo se ha levantado con furia para destrucción, Señor. Te pido en el nombre de Jesucristo que seas tú fortaleciéndonos, Señor, enseñándonos a usar tus armas celestiales, esa armadura que tú nos dejaste para poder contrarrestar y estar firmes en el día malo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por el poder de tu palabra. Señor, cada petición que cada siervo tiene en esta noche, en esta mañana, en esta tarde, en este día, Señor, seas tú dando respuesta conforme sea tu voluntad, la cual es perfecta y agradable. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente. Saludamos en este día a nuestro hermano Luis Rodríguez. Un abrazo en el amor de Cristo. Mario Barrera, Carlos Peronti,
Omar Jiménez, pastor, Dios le bendiga. Luis Jiménez, siervo, Dios te bendiga. Manolito Serrano, Luis Gutiérrez, Nora María Mogollón, Esteban Canadá, Johnny Rivero, Dios te bendiga, siervo del Señor. Tony, un abrazo desde México. Omar Jiménez y a cada uno de los que están conectados. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz del Señor sea con ustedes. Esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Y que la gloria de papá se establezca y permanezca en sus vidas, en sus hogares, en sus familias, en sus ministerios. En el nombre de Jesucristo, comparta esta palabra. Y mañana, si Dios nos lo permite, y no ha venido por su pueblo, damos la segunda parte. ¿Contra quién es la lucha? Dios les bendiga. Bendiciones.